Hola estimados alumnos, en esta oportunidad vamos a comenzar ya con la parte práctica de la elaboración del presupuesto con el S10 y justamente vamos a comenzar con el registro de un nuevo presupuesto, que sería el registro del presupuesto del proyecto que se les ha dado, del proyecto práctico. Entonces, como la recomendación sería de que ir avanzando mientras yo también lo hago, ustedes pueden avanzar, pausar el video, hacer la parte que es indicado y así poder ir avanzando a la par, ¿sí? Y también si encuentran algún inconveniente también se puede consultar al docente. Muy bien. Para hacer el registro de un nuevo presupuesto vamos a dirigirnos e ingresar al programa desde S10 y nos aparece esta ventana de acceso. De momento nos vamos a asegurar de estar en el S10 y vamos a ingresar como está. Lo que vamos a hacer a continuación, ya se nos cargó esta base de datos, pero nosotros vamos a trabajar en una nueva base de datos por razones correspondientes a que de repente yo puedo malograr esta base de datos del S10 y simplemente la vuelvo a abrir, o de repente yo quiero hacer mis configuraciones propias para trabajar así mis futuros proyectos. Para esto nos vamos a dirigir a utilitarios. En utilitarios vamos a ingresar a mantenimiento de base de datos, ¿sí? Vamos a dar siguiente y vamos a darle crear base de datos, ¿sí? Vamos a dar crear base de datos y acá vamos a colocar una nueva nombre de base de datos. Por ejemplo, podemos colocar S10-Matías en mi caso, porque es la base de datos desde donde ahora voy a trabajar en adelante. Y asimismo yo me voy a otra máquina, yo podría exportar esta base de datos que yo he trabajado. Le doy siguiente, ¿sí? Y me dice crear base de datos, le doy crear y se crea la base de datos. Esperamos un momento y ahora me dice la creación de bases de datos terminó correctamente. Damos a aceptar y nuestra base de datos ya está creada. Ya tenemos nuestra base de datos creada propia, pero el inconveniente es que esta base de datos no tiene nada de momento. Entonces lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a volver a ingresar a el S10 y vamos a tratar de abrir nuestra base de datos, ¿sí? Entonces acá está en S10 y nosotros vamos a seleccionar S10 Matías, lo que sería en su caso S10 su nombre. Le vamos a dar aceptar y se va a actualizar, ¿sí? Se va a actualizar en su caso y en presupuestos les va a aparecer igual que a mí, ningún presupuesto, es porque no tienen nada de información de momento. Entonces lo que vamos a hacer ahora para poder ponerle la información base que siempre tiene al momento de abrir nuestro S10, nos vamos a ir a utilitarios, vamos a ir a mantenimiento de bases de datos, siguiente, y le vamos a dar restaurar base de datos, ya, para que la base de datos del S10 se restaure en nuestra nueva base de datos que hemos creado. Le vamos a dar siguiente, el nombre de la base de destino justamente es esto, S10 Matías, ¿sí? Lo dejamos ahí, y la base, el nombre de la copia de seguridad, ¿sí? Se va a llamar S10, el S10.S2K que viene por defecto con el programa que ustedes deben tener al momento de instalar su programa. Vamos a cerrar, ¿sí? Entonces esta va a ser mi base de datos, que se va a recuperar en Matías.
Le doy siguiente, la base de datos de destino, S10 Matías, la copia de bases de origen, S10 del programa que viene por defecto. Le voy a dar restaurar y vamos a esperar que se restaure. Entonces me dice la restauración de datos se terminó correctamente. Vamos a volver a ingresar y actualizar el programa. Entonces nuevamente ingresamos al S10, ¿sí? Y en detalles nos aseguramos que está en nuestra nueva base de datos. Le damos a aceptar y ahora ya se supone que debemos tener la misma base de datos que el S10 que aparece acá. ¿Sí? En nuestra propia base de datos ya tenemos la información que viene por defecto en el S10. Lo que vamos a hacer a continuación ya es vamos a colocar un nuevo presupuesto en el catálogo de presupuestos. ¿De qué forma? Para esto vamos a hacer clic en datos generales, ¿sí? En nuestro árbol que se genera en escritorio vamos a hacer un anticlic y le vamos a dar nuevo. Listo. Entonces acá se nos despliega el catálogo de presupuestos, donde podemos ver la clasificación que tiene el S10 de defecto, donde tenemos edificaciones, obras viales, habitaciones urbanas, obras eléctricas y estudios. Nosotros, como es una obra tipo edificación, porque tiene la mayor parte de partidas de edificación, como son sanitarias, eléctricas, estructuras, albañilería, entonces creo que lo prudente lo vamos a crear en edificaciones, y acá en edificaciones vamos a colocar un nuevo subítem que le vamos a poner varios, porque no está bien especificado que es una losa, una losa no es una vivienda, entonces vamos a poner varios, y en varios vamos a ingresar y acá vamos a adicionar un nuevo presupuesto. Vamos a colocar en la descripción el nombre del proyecto, que en este caso sería mejoramiento de la losa deportiva, construcción de servicios higiénicos y cerco perimétrico, y lo vamos a colocar acá, ¿sí? El S10 te permite también control C, control V, ¿sí? Y le vamos a colocar el lugar, en mi caso le voy a poner San Pedro, Cajamarca. Igual en el caso de ustedes. En el cliente vamos a buscar un cliente. En el caso de ustedes buscarán la municipalidad de su lugar donde ustedes viven. Por ejemplo, yo le voy a colocar un cliente que sería la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Aquí tienen un catálogo de clientes que vienen por defecto. Es muy probable que su entidad no esté acá, entonces vamos a agregar un nuevo cliente. Anticlic, le vamos a dar adicionar o simplemente F2. ¿Sí? Vamos a esperar un momento y acá aparece la ventana de identificador que ya hemos visto. Entonces vamos a colocar en razón social el nombre de la entidad, que sería Municipalidad Provincial de Cajamarca. Abreviatura, podemos poner una abreviatura MPC. También podemos colocar una descripción alterna. Tenemos para colocar más información, ¿sí? Acá no nos olvidemos primero de colocar qué tipo de entidad es, si es una persona natural o jurídica, en este caso una persona jurídica, y podemos colocar más información. Y así podemos colocar más información, pero si nosotros queremos agregar, ¿sí? En este caso también tenemos que añadir el tipo de identificador. ¿Qué es el tipo de identificador? Es cómo se va a relacionar con el proyecto. Entonces nosotros tenemos que agregar un tipo de identificador, que en este caso sería el tipo cliente, porque es el cliente para el cual se va a ejecutar el proyecto. Hacemos clic en cliente, ¿sí? Luego de hacer doble clic en cliente, vemos que se agrega hacia la parte inferior, a esta bandeja que tenemos en la parte inferior, y luego le damos clic en seleccionar grupo, registros y retornar. O sea que
utilice ese registro que acabo de hacer, lo coloque en el lugar donde yo lo quiero agregar y cierre la ventana. Vamos a ver. Listo, y entonces añadir. Le doy adicionar y ya está mi nuevo cliente. ¿Sí? Inclusive vamos a tratar de buscarlo, a ver. Ya vamos a tratar que aparezcan todos, aquí están todos, y si yo busco Municipalidad Provincial de Cajamarca, entonces aparece. Igualmente, si yo hago doble clic, ¿sí?, ya se agrega esta entidad. También luego muy importante es colocar la ubicación geográfica, ¿sí? Entonces la ubicación geográfica en el S10, en la base de datos que tenemos por defecto del S10, aparece ya de por sí la ubicación, los diferentes lugares donde yo puedo elaborar proyectos en el Perú. Yo por ejemplo tengo Cajamarca, ¿sí? Puedo ir a Cajamarca, ¿sí? Despliego Cajamarca y también departamento de Cajamarca, distrito de Cajamarca y provincia de Cajamarca, ¿sí? Hago doble clic en el distrito, ¿sí?, y se agrega automáticamente Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca. Entonces por favor ustedes pueden pausar el video y avanzar hasta ubicación geográfica. Muy bien. Hay algo muy importante que no nos debemos olvidar ya en nuestra ventana de presupuestos que tenemos abierto, es que tenemos que considerar los datos adicionales del presupuesto. Podemos ver qué características tiene la forma polinómica, los precios unitarios, la moneda principal, inclusive hasta los decimales que voy a considerar en mi presupuesto. Y esto ya que es muy importante, ¿sí?, porque en base a esto voy a tener determinadas características de mi presupuesto. ¿Dónde tengo esta información? En datos adicionales. Voy a datos adicionales y me dice si puedo seleccionar si mi proyecto va a ser con fórmula polinómica o no. Como este proyecto va a ser por contrata, ¿sí?, entonces obvio que yo voy a necesitar una fórmula polinómica para poder ajustar. Luego tengo una opción que dice análisis de precios unitarios tipo 2, rendimientos altos. ¿Cuándo puedo activar esta casilla? Cuando yo tengo obras grandes de movimiento de tierras. Para nuestro caso no se cumple, entonces yo no voy a tener rendimientos altos. Moneda principal 0. En la moneda del presupuesto, ¿sí?, lo voy a seleccionar de acá. Y tengo dos opciones, nuevos soles y dólares americanos. Pero aquí hay un detalle. Ustedes saben que desde enero del 2016 nosotros ya no tenemos la denominación nuevo sol, sino tenemos la denominación sol. Entonces esto de aquí es muy importante, y a veces cuando se elaboran presupuestos con el S10, como ya viene actualizados desde el 2005, el S10 quizás no se actualiza, entonces viene por defecto con nuevo sol. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que crear una nueva moneda. ¿Sí? Tengo que crear una nueva moneda. Entonces acá vamos a dar adicionar y le vamos a colocar simplemente, o también vamos a ver si hay la opción de duplicar, ¿sí?, y aparecen nuevos soles y nosotros le vamos a dar soles simplemente y lo dejamos ahí porque hemos duplicado los nuevos soles. Y acá es muy importante que esté como código internacional PEN como un nuevo sol peruano. ¿Sí? El símbolo se queda el mismo y le doy adicionar y ya tengo mi casilla soles y automáticamente se ha convertido como base principal y luego como secundaria aparece dólares americanos. ¿Sí? Entonces son las monedas que puedo tener. Hago doble clic y aparecen soles. Acá también si voy, esto ya estaría la configuración, ¿sí?, en soles, no en nuevos soles. Luego en decimales tengo el número de decimales en precios, ¿sí? Típicamente de una moneda solamente tengo 2 decimales. Y también tengo la opción del número de decimales en incidencias de los recursos. ¿Ya? Te dice solamente 4, pero el inconveniente es que a veces cuando yo tengo recursos muy pequeños tienden a llegar a decimales menores de 4. Entonces algo prudente sería colocarle 5 o 6. Ya esto de acá no va a variar, ¿sí? Mi resultado más bien al contrario va a ser más exacto. Listo, en calificación
y en Excel no vamos a hacer nada, y esto sería la configuración adicional de mi presupuesto. Le damos a clic a aceptar. Debe asignar un valor de factor a cambio de moneda principal. A ver, vamos a ver. El cambio de moneda principal a la secundaria. Ya, esto de acá también nos puede ayudar. En el caso de que nosotros consideremos soles o dólares, nos pide el factor de cambio que vamos a tener. ¿Sí? Entonces, de momento en nuestro presupuesto no vamos a utilizar ningún factor de cambio, entonces simplemente le vamos a poner 1. Listo. Moneda base, entonces va a ser, ya se colocó por defecto los nuevos soles. Está por nuevos soles, pero nosotros sabemos que tenemos que modificar. Y aquí vamos a añadir soles, simplemente soles. ¿Sí? Y el símbolo, vamos a colocar el símbolo de soles. Y el código internacional vamos a buscar lo que serían los nuevos soles. Nuevo sol peruano, lo que sería el PEN. Y le vamos a dar adicional. ¿Sí? Y esto de acá se va a volver como la moneda principal. ¿Sí? Aunque creo que se está duplicando, lo vamos a borrar esto. ¿Sí? Y se vamos a quedar con soles, y aquí va a cambiar a soles. Vamos a ver si en datos adicionales no pasó ningún inconveniente. No, sigue así. Listo. También podríamos colocar ya el cambio debido. ¿Sí? Lo podemos buscar, por ejemplo, en este caso está creo que por 3.35 el dólar, y lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Pero como no vamos a utilizar dólares, no nos va a incluir esto. Muy bien. Y este sería lo principal de mi presupuesto. Ahora simplemente lo voy a adicionar. ¿Sí? Y aquí aparece ya en varios. Entonces en varios, luego le voy a hacer doble clic y ya se va a adicionar acá. ¿Sí? Si yo puedo fijarme, si ya hago nuevamente clic en datos generales y en este caso volvemos a ingresar porque se cerró el programa. Es bastante típico que pase esto a veces si hago algún tipo de modificación. Volvemos a ingresar. No se va a tratar de cerrar los inconvenientes o quitar los inconvenientes del video, jóvenes. Por si ustedes los tienen, simplemente vean cuál es su solución. En este caso no hay ningún inconveniente debido a que el programa simplemente se cerró. Vuelvo a ingresar, hago clic en el presupuesto o en datos generales, y acá ya me aparecen los datos generales que yo he generado de mi nuevo presupuesto. Muy bien. Y también aquí mismo yo podría cambiar. ¿Ya? Algo que debo tener cuidado es en la fecha. ¿Sí? Y esto ya vamos a ver un truco en el final del curso. Vamos a ver un truco referente a la fecha, porque debido a si yo cambio la fecha, ¿sí? Si yo por ejemplo ya he terminado mi presupuesto y por alguna razón yo quiero cambiar la fecha, o sea, de repente lo hice con esta fecha de hoy día y tengo que presentar el presupuesto unos 15 días después, lógicamente va a cambiar la fecha. Y yo acá elijo cambiar una fecha. Lo que va a pasar es que todos mis precios se van a borrar, ¿ya? Porque el S10 tiene una lógica que si yo cambio la fecha, obviamente que la fecha los precios no van a ser los mismos. Entonces, lógicamente que todos los precios se vuelven cero, y yo tengo que otra vez hacer el trabajo de insertar todos los precios que ya hice con anterioridad. Lo mismo ocurre si por ejemplo yo cambio la ubicación geográfica, ya entonces nosotros no vamos a cambiar eso, o si se va a cambiar, se va a hacer con un proceso especial que se va a ver más adelante, que es bastante sencillo. Muy bien. Lo siguiente que vamos a ver es la creación de subpresupuestos. Muchos proyectos, especialmente proyectos grandes, no se trabaja con un presupuesto global, sino que yo creo subpresupuestos dentro de mi presupuesto de mi proyecto. ¿Cómo se hace esto?
es bastante sencillo. Nosotros nos damos cuenta que se ha generado un subpresupuesto de forma automática que tiene el mismo nombre que nuestro proyecto. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es crear subpresupuestos. Ya si vamos a tener subpresupuesto, esto de acá no lo necesitamos, y si tenemos subpresupuestos, simplemente lo vamos a borrar para crear otros subpresupuestos. ¿En qué nos vamos a basar para esto? Para crear nuestros subpresupuestos para el desarrollo de esta práctica, nosotros vamos a crear su presupuesto para que ustedes vean el proceso, y así si tienen un proyecto grande que es la necesidad de tener su presupuesto, ustedes lo hagan. Aunque quizás para este ejemplo, que es un presupuesto pequeño, no exista mucho la necesidad de tener su presupuesto. Pero para guiarnos de nuestro subpresupuesto, nosotros nos vamos a ir hacia nuestra EDT y vamos a ver cómo hemos considerado dividir la construcción del proyecto. Tenemos lo que sería nuestras actividades generales, que van a ir a incidir en nuestros gastos generales, pero también tenemos la parte de la ejecución ya de la obra, de la construcción, y tenemos, si lo pueden notar, estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias. Entonces estas 4 divisiones que tenemos acá lo vamos a trabajar como subpresupuestos. Entonces nuestro primer subpresupuesto es estructuras, luego tenemos arquitectura, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias. Y ahí tenemos nuestros subpresupuestos. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? Que la cantidad tenga 1. ¿Sí? Que la cantidad tenga 1. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos la cantidad 2, el programa duplica todo el costo de este presupuesto. Por ejemplo, si tenemos 2 escaleras similares y yo he querido hacer un presupuesto para un presupuesto para cada escalera, y simplemente voy a duplicar. Entonces colocaría, por ejemplo, escalera tal y cantidad 2, porque voy a duplicarlo. Pero en este caso no se va a cumplir y la cantidad que debe quedar en 1. Esto sería el trabajo en gastos generales. ¿Sí? ¿Cómo puedo ver estos subpresupuestos? Ya en la vista de hojas del presupuesto puedo fijarme de que ya se han generado los subpresupuestos donde yo ya voy a trabajar. Esa ha sido la creación del presupuesto y subpresupuestos, y espero que haya sido bastante útil para ustedes y que ustedes hayan avanzado hasta esta parte. En la siguiente clase ya vamos a entrar a la hoja del presupuesto y ya empezar a trabajar nuestro cuerpo de presupuesto. Muchas gracias, nos vemos la siguiente clase.